suscríbete. Desde su debut en el roster principal, Paige y AJ Lee quedaron cruzadas por el resto de sus carreras en la WWE, con una rivalidad que cargaría por completo a la división femenina de la empresa en el 2014. La noche después de WrestleMania 30 vio el debut de una de las prospectos más interesantes que había producido NXT en muchos años, cuando Paige salió hacia el ring para encarar a AJ Lee, quien una noche antes había retenido el campeonato de las divas ante literalmente todo el roster femenino de la empresa. Paige terminó retando y derrotando a AJ por su campeonato en su primera noche, convirtiéndose así en la campeona más joven en la historia de la empresa, tan solo a los 21 años. AJ terminaría haciendo su regreso unos meses después, ahora como face, recuperando el campeonato de la misma manera en la que Paige lo había ganado originalmente, por lo que las ahora amigas se enfrentarían en SummerSlam con el campeonato en juego, llevándose el triunfo una vez más Paige, quien tendría el cinturón solo un mes tras perderlo ante AJ en Night of Champions. La rivalidad se había convertido en amistad, y esta llegó a WrestleMania, cuando Paige y AJ Lee se enfrentaron y derrotaron a las gemelas Bella en una lucha por equipos, aunque pocos sabían que algunos días después se haría oficial el retiro de los cuadriláteros de AJ Lee, quien compartió su último año en los encordados con la joven prospecto vuelta a realidad llamada Paige. Regresamos a la división por equipos, y es el turno de uno de los feudos clásicos en toda su historia, con sus participantes teniendo encontronazos tanto como equipos como años después en medio de sus etapas como luchadores individuales. Los Hardy Boys y el equipo de Edge y Christian llegaron juntos a la empresa en 1998 e irrumpieron en la escena juntos con una lucha de escaleras en el evento No Mercy 1999 que se robó por completo el show y que puso a los cuatro en el mapa como nombres propios de la división por equipos y como talentos a seguir a futuro como individuales. Luchas con campeonatos en juego, mesas, sillas, escaleras e incluso algunas interferencias de los conquistadores fueron parte estelar de una de las rivalidades más especiales de toda la Attitude Era. El talento de estas cuatro superestrellas ha trascendido generaciones, con todos en activo aún en la escena de la lucha libre, estando contratados los cuatro por All Elite Wrestling, por lo que verlos enfrentados una vez más como equipos no sería nada raro. Para la 23ª rivalidad en este video, daremos un salto al otro lado del charco, visitando la olvidada marca de la WWE, NXT UK. Esta fue inaugurada con un torneo cuyo ganador se convertiría en el primer campeón de Reino Unido de la WWE en toda la historia, teniendo dos figuras focales, las cuales se terminarían convirtiendo en pilares de la extensión europea de NXT. Pete Dunne, quien fue establecido como el villano principal tras algunos encontronazos con Triple H y William Regal, y Tyler Bate, quien apenas a los 19 años se convirtió en una de las superestrellas más jóvenes en conquistar oro, convirtiéndose en el ganador del torneo tras vencer a Dunne, conquistando así el campeonato de Reino Unido. El feudo se haría tan grande que cruzaría el océano, llegando a los Estados Unidos para el evento NXT TakeOver Chicago en el 2017, en el cual Dunne y Bate se enfrentaron con el campeonato del Big Strong Boy en juego. Los miembros de British Strong Style dieron el combate de la noche en aquel evento, algo que no era cosa fácil con los enormes estándares de calidad que tenían los eventos de la marca Black & Gold. Dunne ganaría el campeonato, iniciando así un reinado de casi 2 años de duración que lo convertirían en la primera cara de la aún recién nacida marca. Tyler Bate y Pete Dunne son el ejemplo de cómo algunas veces una gran rivalidad no requiere tanto de una historia, pero que con acción intensa en el ring se puede convertir algo que en teoría es bastante sencillo en algo bastante icónico. Las rivalidades entre Randy Orton y Bray Wyatt suelen traer opiniones mixtas, tanto la que se vivió entre 2016 y 2017
como la segunda vez que se vieron las caras entre 2020 y 2021. La Víbora y el Devorador de Mundos se enfrentaron en 2 WrestleManias diferentes, con 2 historias que, aunque conectadas entre ellas, tienen bastantes diferencias una de la otra. Cuando Orton se convirtió en el aliado principal de Bray Wyatt en el 2016 de manera sorpresiva, nadie veía venir que esto se convertiría en una rivalidad que estelarizaría WrestleMania por el campeonato de la WWE. Pero así fue. Con traiciones, giros en la trama y una casa quemada, Randy Orton se había metido por completo en la cabeza de Bray Wyatt con éxito, derrotándolo en el magno evento para quitarle el campeonato de la WWE. 3 años después, ya como The Fiend, Wyatt se volvería a topar con Orton en su búsqueda por vengar todo daño que se le había hecho en el pasado, por lo que Wyatt, ahora aliado con Alexa Bliss, buscaría vencer a Orton. Esta segunda rivalidad incluyó aún más juegos mentales, un combate en pay-per-view entre Orton y Bliss, un The Fiend quemado y un combate en WrestleMania 37 que terminó con el aliado de Wyatt dejándolo de lado una vez más, con Alexa Bliss traicionándolo para que Randy Orton se llevara el triunfo. Te dejaré aquí en la parte de arriba un video en el que hablo de esta rivalidad más a detalle. En 1998, el torneo Deadly Games de Survivor Series serviría como el inicio a una rivalidad que se terminaría volviendo legendaria y sinónimo de aquella época. La final del torneo, que coronaría a un campeón de la WWE, enfrentó a Mankind, quien todo el torneo había sido favorecido por Mr. McMahon, y al campeón del pueblo, The Rock, quien aún con todo en contra había hallado la manera de llegar al combate definitivo de aquella noche. La primera pelea entre Rocky y Mankind finalizó con el heel turn de The Rock, quien se había convertido así en el campeón corporativo con ayuda de McMahon. El feudo se convirtió en Mankind, DX y Stone Cold Steve Austin contra The Corporation, aunque la parte principal de este, la que involucraba a Foley y a Rock, resultó en algunos de los combates más locos en la historia de la empresa. Una lucha en el primer Raw de 1999 le daría a Foley su primer reinado como campeón de la WWE, en uno de los combates más icónicos de toda la guerra de los lunes por la noche. El siguiente encontronazo se daría en el Royal Rumble de 1999, un violentísimo I Quit match, que vio como Foley recibió una gran cantidad de silletazos directamente a la cabeza sin poder protegerse de estos, terminando el combate en medio de controversia que le daría el campeonato de regreso a The Rock. Luego de la carnicería en el Rumble, vino Halftime Heat y un combate en una arena completamente vacía durante el medio tiempo del Super Bowl, el cual terminó con Foley recuperando una vez más el campeonato mundial, aunque el gusto no le duraría tanto. Tras una revancha en St. Valentine's Day Massacre, en un Last Man Standing match que terminó en un empate, la última lucha del feudo se daría en Raw una noche después, cuando The Rock derrotó a Mankind en una lucha de escaleras, recuperando así, una vez más, el campeonato. Rock y Mankind tenían una química excepcional como rivales, que se vio demostrada en todas estas luchas, y que terminaría por ser superada únicamente por la química que ambos tuvieron como compañeros de equipo algunos meses después. Cuando chocan dos de las personalidades más enormes en la historia de la lucha libre, obtienes un feudo entre el Nature Boy Ric Flair y el Macho Man Randy Savage, dos especímenes llenos de carisma que se verían las caras poco después de la llegada de Flair a la WWE en 1991. La historia se enfocó en la manager de Savage, Miss Elizabeth, quien fue usada por Flair como carnada para provocar al Macho Man. Flair, junto con Mr. Perfect, mostraron evidencias de cómo Miss Elizabeth había salido con el Nature Boy antes que con Savage, algo que llevó directamente al combate que tendrían ambos en WrestleMania 8, en el cual Savage se convirtió en el campeón mundial una vez más. Adentro de la empresa de Vince McMahon, no hubo más enfrentamientos tan promocionados como este último, pero la rivalidad reiniciaría a mediados de la década de los 90 en la competencia WCW, cuando ambos fueron contratados durante la guerra de los lunes por la noche, chocando ambos múltiples veces, viéndose Elizabeth involucrada otra vez
gracias a las tácticas y juegos mentales de Flair, aunque en esta ocasión sí traicionaría a Savage, aunque todos estos enfrentamientos en la casa del tío Ted Turner no llegaron al nivel de lo que se vio en WrestleMania 8. La cara de la WWE en la década de los 2000 se enfrentaba al hombre que se había convertido en sinónimo con Impact Wrestling durante esa misma época. La lucha de ensueño se convirtió en rivalidad épica cuando en el 2016 John Cena conoció a AJ Styles, quien lo atacó junto con sus aliados Carl Anderson y Luke Gallows para formar The Club, extensión del Bullet Club en la WWE. Este grupo tenía una misión: darle palizas a John Cena. Cena y Styles se vieron las caras en el ring por primera vez en Money in the Bank 2016, llevándose Styles una victoria controvertida, gracias a la interferencia de los Good Brothers, quienes se unirían a Styles un mes después, para verse las caras ante John Cena y sus nuevos aliados, Enzo Amore y Big Cass, en Battleground 2016, consiguiendo el equipo de Cena el triunfo en la segunda confrontación. Había que desempatar, con una revancha quedando lista para SummerSlam, evento en el cual Cena y Styles se robaron el show, demostrando que AJ estaba listo para cosas grandes en la WWE y que, a diferencia de lo que muchos creían en aquellas épocas, John Cena era capaz de dar luchas de primer nivel adentro del ring. AJ Styles se llevó la última risa, ganando de manera limpia, consiguiendo un impulso de momento que lo llevaría a ganar el campeonato de la WWE un mes después en Backlash ante Dean Ambrose. Este reinado llegaría a su fin en el mes de enero de 2017, cuando John Cena regresó a la programación para enfrentarse a AJ Styles en el Royal Rumble, dándonos una lucha todavía mejor que la de SummerSlam, y coronándose Cena como un 16 veces campeón mundial tras su triunfo final ante el Fenomenal. Dos superestrellas que fueron pilares de la empresa a mediados de la década de los 90. Shawn Michaels había traído a Big Daddy Cool Diesel a la empresa como su guardaespaldas, aunque al poco tiempo sería el guardaespaldas quien tendría más éxitos que su protegido. Diesel y Michaels eran campeones por equipos, al mismo tiempo que el primero mostraba cada vez más su poder adentro del ring. Una serie de malos entendidos y ataques llevaron a la separación definitiva del dúo, y tan solo días después de esta, Diesel conquistaría el campeonato de la WWE tras squashear a Bob Backlund en segundos en un live event, mientras que HBK ganaría el Royal Rumble de 1995 para ganarse una lucha de campeonato en WrestleMania 11 y el privilegio de salir al ring acompañado por Pamela Anderson. Anderson no quiso nada con Michaels, prefiriendo salir al ring con el campeón, quien derrotó a Michaels en la semiestelar de Mania 11. Al día siguiente, HBK fue traicionado por el que fue el reemplazo de Diesel como su guardaespaldas, Sid Vicious, siendo salvado del ataque por su antiguo amigo, con quien se reunió. La tensión terminaría volviendo en 1996, después de que Michaels se convirtiera en campeón de la WWE en WrestleMania 12 y Diesel se pasara al bando heel, con él siendo el primer retador al campeonato de Michaels, además de su última lucha, ya que su derrota ante HBK en In Your House, Best Friends, Better Enemies resultó ser el último combate de Big Sexy antes de marcharse a WCW. La WWE tenía planeado un combate padre contra hijo entre el dueño de la empresa y su progenitor, en el que probablemente se trate del mejor show de lucha libre en toda la historia. Y aún así, creyeron que esto no sería suficiente para vender el combate, decidiéndose por hacer una historia completamente fuera de la norma para promover el choque entre Mr. McMahon y su hijo Shane. Todo inició en el mes de diciembre, cuando Vince le pidió el divorcio a su esposa Linda, causándole un colapso nervioso, por el cual Mrs. McMahon tuvo que ser sedada, teniendo que ser transportada en silla de ruedas, perdiendo todo poder que tenía en la empresa. McMahon decidió subir de tono su vendetta ante Linda cuando comenzó una relación con Trish Stratus en frente de su sedada aún esposa,
aunque al poco tiempo, McMahon, junto con su hija Stephanie, comenzarían a humillar a Trish también. Es aquí que Shane, cansado de todo lo que hacía su padre en televisión, hizo su regreso, haciéndose oficial un combate entre estos dos para WrestleMania 17. La lucha fue básicamente una conclusión de todas las historias en las que se había involucrado Vince desde finales del año 2000, con Trish Stratus abofeteándolo, Mick Foley vengándose de su despido como comisionado y Linda McMahon levantándose por su cuenta de su silla para darle un golpe bajo que terminaría por darle la victoria al Boy Wonder. El feudo entre Vince y Shane evolucionó cuando Shane compró WCW a espaldas de su padre, el lunes antes de WrestleMania, abriendo paso a la siguiente fase de este feudo. Shane McMahon, ahora dueño de WCW, comenzó a invadir, junto con sus superestrellas, la programación de Monday Night Raw y de SmackDown, dando paso a La Invasión y a The Alliance, historia que abarcaría gran parte del 2001. Shane y Vince no se enfrentaron adentro del ring en esta etapa, pero la victoria final de la WWF sobre los Invasores en Survivor Series 2001 significó la salida de la programación de Shane por casi 2 años. Brock Lesnar y Goldberg lograron que una rivalidad que se suponía solo sería de una lucha en el 2004 se convirtiera en una saga que tendría su fin 13 años después. Goldberg y Lesnar se vieron las caras por primera vez en el 2004, como mencionamos antes, en WrestleMania 20, luego de varios meses con pequeñas pistas sobre lo que se venía para ambos. Brock le costaría el Royal Rumble a Goldberg, y él le regresaría el favor a Lesnar, costándole el campeonato de la WWE en No Way Out, llevándonos así al combate en el magno evento. Lamentablemente, antes de la lucha, se dio a conocer que ambos, tanto Lesnar como Goldberg, abandonarían a la WWE inmediatamente después de WrestleMania, por lo que ambos fueron abucheados por completo en el Madison Square Garden, en la que terminaría siendo su última pelea en muchos años. Pasamos ahora al 2016, cuando Brock Lesnar ya tenía 4 años de haber regresado, ya que en vísperas de Survivor Series, luego de algunos comentarios en entrevistas para promocionar el videojuego WWE 2K17, en las que Goldberg mencionó que enfrentar a Lesnar una vez más sería como un combate de ensueño. Se lanzó el reto: Lesnar contra Goldberg una vez más en Survivor Series. Goldberg terminaría regresando y destruyendo a la bestia en menos de 2 minutos en una de las luchas más impactantes en la historia de la WWE, convirtiéndose así lo que solo sería una noche en una historia de varios meses. Goldberg y Lesnar se verían las caras una vez más en el Royal Rumble de 2017, cuando la bestia fue eliminada por su rival en tan solo segundos. La tercera lucha sería la oportunidad perfecta para la redención de ambos, con un enfrentamiento en WrestleMania 33 por el campeonato universal siendo anunciado para el show de shows. Brock y Goldberg dieron una lucha bastante diferente a la que se vio de ellos 13 años antes, durando apenas poco más de 5 minutos, los cuales estuvieron llenos de acción de principio a fin con la intensidad elevada a la infinita potencia. Lesnar finalmente venció a su demonio llamado Goldberg, coronándose como campeón universal y cerrando esta etapa de su carrera.